Bienvenido al canal Calm Analytics. Este es Boris Tissenhausen, el 16 de febrero. Se han acumulado muchas noticias interesantes hoy. En este episodio, Rusia está perdiendo más soldados de los que puede movilizar. La ventana de oportunidad de Putin se está cerrando rápidamente y se habla de un duro ultimátum a Irán. ¿Qué ha prohibido el patriarca Kirill a los rusos pedirle a Dios? Sobre cómo Fico y Orbán comenzaron una histeria sincronizada y sobre cómo Kim Jong-un reparte apartamentos a cambio de muertes en Ucrania. El grupo de los 10 se prepara para cortar por completo el oxígeno al petróleo ruso, mientras que la propia Rusia ya se está ahogando en su propio petróleo. Y también sobre cómo las familias de los funcionarios rusos exigen ser expulsadas de la Europa que tanto odian. Sobre esto y mucho más habrá cosas muy interesantes en el episodio de hoy. Si es la primera vez que estás en este canal, te doy la bienvenida, bienvenido. Y también un poco sobre las sensaciones y el ánimo probablemente en Ucrania. Por segundo mes consecutivo, Rusia pierde en el frente a más soldados de los que logra movilizar. En los pasillos de la conferencia de Múnich, el ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, informó a Bloomberg que en enero Rusia perdió a 9.000 monstruos más de los que pudo movilizar. A esto también le sumamos, ¿saben? Ya se sienten esas sensaciones. Después de todo, el invierno está llegando a su fin. Creo que muchos han sentido en sí mismos este pequeño cambio de estado cuando hay más luz, cuando la nieve se derrite fuera de la ventana. Bueno, incluso parece que se respira más fácil. Aunque hoy volvió a nevar, ya está claro que este invierno todavía se resiste, pero pronto se irá. Y además, febrero es el mes más corto del año. El invierno se va retirando poco a poco, y eso significa que la ventana de oportunidades para Putin también se está cerrando. Sí, después de los ataques rusos de este invierno, estuvimos sin luz, sin calefacción, en algunos lugares todavía no hay calefacción y está claro que la electricidad nos la cortan según horarios. Pero el invierno más duro para los ucranianos está retrocediendo y además se acerca un día muy desagradable para Putin, la fecha de la invasión a gran escala en Ucrania. Tendrá que sacar al menos algún tipo de balance y todos ellos son desalentadores. El simple hecho de que se esté cumpliendo el cuarto aniversario de la invasión a gran escala ya es una derrota para Putin. Es decir, da la impresión de que, como siempre, intentarán desviar radicalmente la atención informativa de esta fecha para que nadie se acuerde de ella. Saben, tienen suficiente ingenio como para volar casas con rusos dentro, como ya lo han hecho en repetidas ocasiones. O llevarán a cabo otro bombardeo masivo contra Ucrania, lanzarán contra nosotros otro de sus penúltimos misiles, para que esa horda de dientes dorados en su borrachera grite sobre la grandeza de Rusia. Pero esto no cambia lo principal. Putin no ha alcanzado ni alcanzará ningún objetivo estratégico en esta guerra. Esto ya lo entiende todo el mundo. Por eso, saben, me gusta la frase de que tenemos que resistir un día más que Rusia, y realmente es así. Por eso, en cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania y seguimos recaudando fondos para un vehículo para los soldados del batallón de tanques de la 31ª Brigada Mecanizada Independiente. Ellos grabaron un mensaje para ustedes. Por favor, véanlo. Бійці танкового батальйону 31-ї бригади разом з глядачами каналу Бориса Тізенгаузена відкриваємо збір на авто для виконання логістичних завдань на лінії фронту. Дякуємо кожному і кожній. Разом до перемоги! Ayudemos a nuestros tanquistas, a ellos. Ahora mismo, un vehículo para el suministro es muy necesario. Personas de acero, nuestros tanquistas, guerreros de titanio. Y el enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, hay Private y también PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Si de repente están viendo en otro canal, siempre hay un código QR que también lleva a la colecta. Y en cada emisión les doy las gracias personalmente. De mi parte y de parte de cientos de nuestros soldados a quienes ya han ayudado, de los tanquistas, artilleros, infantes de marina, paracaidistas, de todos a quienes ya han ayudado. Recuerden, juntos somos una gran fuerza. Bueno, por cierto, me gustaría aprovechar esta oportunidad para enviar saludos al comandante de brigada Ivan Shalamaga y al comandante del batallón de tanques Konstantin Skalov. De cualquier modo, ten paciencia. Toda Ucrania, y no solo Ucrania, está contigo. El mundo entero civilizado contigo. El primer ministro israelí dijo que solo aceptaría un acuerdo con Irán si se cumplían 3 condiciones. Según él, Teherán debe retirar completamente el uranio y desmantelar todas las instalaciones para su enriquecimiento.
Además, Irán debe limitar el alcance de sus misiles a 300 kilómetros para que no puedan alcanzar el territorio de Israel. Otro requisito es el desmantelamiento del llamado eje del terror, bajo el cual Israel entiende a los grupos armados apoyados por Irán en la región. Anteriormente, Trump declaró que está a favor de continuar las negociaciones con Irán. Al mismo tiempo, los medios occidentales informan constantemente sobre la preparación de operaciones militares contra la República Islámica. Seamos realistas. Irán, bajo el régimen de los ayatolás y el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, nunca dejará de financiar a sus grupos terroristas proxy ni de desarrollar armas nucleares. Ni siquiera menciono los misiles y los drones. De esto depende su supervivencia, como la supervivencia de cualquier régimen dictatorial depende de las armas con las que ese régimen pueda protegerse. Por eso, una tregua temporal con Irán o un acuerdo es solo un respiro a corto plazo, después del cual todo será aún peor. Y ese acuerdo posteriormente se convertirá en problemas aún mayores, especialmente para Israel. Para Irán, cualquier acuerdo es una forma de aliviar el asfixiante bloqueo económico sin cambiar su rumbo ideológico. Es decir, el levantamiento de las sanciones libera miles de millones de dólares que, en primer lugar, ¿a dónde creen que irán? ¿A resolver el problema del agua en Irán? Por supuesto que no. Se destinarán a la modernización del complejo militar industrial, al apoyo de Hezbollah, los hutíes, Hamás y así sucesivamente. Irán enterrará aún más profundamente sus instalaciones nucleares y simplemente jugará al escondite con el OIEA, como ya lo ha hecho antes. Si se levantan las sanciones a Irán, eso será también un excelente incentivo financiero para crear armas nucleares más rápidamente, y entonces la situación cambiará radicalmente. En cuanto Irán anuncie que tiene sus primeras cargas nucleares, nadie planeará ya ningún ataque contra Irán. Eso es todo. En cuanto Irán obtenga una carga nuclear funcional, pasará a formar parte del club de los intocables. Siguiendo el ejemplo de Corea del Norte, es decir, en ese momento cualquier operación militar contra Irán será demasiado arriesgada para Occidente. ¿Y si sí? ¿Y si el régimen de los ayatolás o el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanza una carga nuclear? ¿Por qué creen que Kim Jong-un, ese pastelito nuclear, lanza misiles tan descaradamente hacia el mar de Japón? Hace tiempo que lo habrían derrocado si no tuviera armas nucleares. Y aquí, por supuesto, no debemos olvidar el eje global del mal, el factor de China y Rusia. Irán ya no está en el vacío. ¿Pekín compra el petróleo iraní sin problemas? Moscú y Teherán han construido una alianza militar técnica muy estrecha. Esto le da a Irán la sensación de que pueden soportar cualquier presión occidental, y eso es lo que está ocurriendo. Y además hay otra cuestión. Dentro de Irán está gestándose una tensión colosal. Ahora mismo, creo que lo han visto en las protestas. La gente, incluso sabiendo que pueden ser fusilados, que pueden ser encarcelados y torturados hasta la muerte, salía a protestar, querían libertad. Un enorme porcentaje de la juventud no comparte los valores de la Revolución Islámica. Pero la Guardia Revolucionaria Islámica no es solo un ejército, es una gigantesca corporación empresarial. Controlan hasta el 50% de la economía de Irán, tienen mucho que perder además de la ideología y creo que para muchos eso no es lo más importante. Por eso sin duda lucharán por el poder hasta el final. Todos los intentos anteriores de llegar a un acuerdo con Irán terminaron con el incumplimiento de las condiciones y una mayor militarización de Irán. ¿Por qué ahora debería ser diferente? Mientras estos fanáticos sigan en el poder, cuya legitimidad se basa en qué concepto, muerte a Israel y la confrontación con el gran Satán, así es como llaman a Estados Unidos. Por cierto, ¿no les recuerdan a ustedes ciertos paralelismos? Cualquier acuerdo será simplemente, ya saben, una especie de fachada decorativa, y detrás de esa fachada, Irán estará fabricando sus propias armas nucleares. Solo que, bueno, por cierto, es muy simple, solo laico. Un Irán orientado nacionalmente y laico que no necesite asustar al mundo con el garrote nuclear podría convertirse en un socio estable en Oriente Medio. Y además en el acuerdo debería haber al menos un lugar para los manifestantes si es que llega a haber un acuerdo. De lo contrario, decenas de miles de valientes iraníes que salieron a protestar se convertirán simplemente en moneda de cambio y desaparecerán para siempre en las cárceles de tortura iraníes. Nos trasladamos al mal que, lamentablemente, está más cerca de nosotros. Mientras tanto, el patriarca Kirill decidió contarles a los rusos por qué cosas se puede rezar y por cuáles no.
En la Iglesia Ortodoxa rusa declararon que los rusos no deberían rezar por un aumento de salario ni por la compra de una vivienda o un automóvil. Según el patriarca Kirill, cito, el cielo no responde a tales peticiones. En primer lugar, ¿cómo sabe él a qué responde el cielo y a qué no? Él parece ser de otro equipo, ¿no? Es como si viniera de debajo de la tierra. Quizás él piensa que el cielo solo responde a las oraciones por la compra de un yate de 30 metros, en el que él navega todo el tiempo. Como se dice, el incensario gira, el dinero circula. En general, quiero recordar que en octubre de 2022, este monstruo, el patriarca Kirill, bendijo elevar oraciones por la salud de Putin en el día de su 70º cumpleaños. Además, este demonio de la KGB también instó a rezar por el ejército ruso. Llamó a la guerra contra Ucrania sagrada y además decía que a quienes fueran a matar ucranianos se les perdonarían los pecados. En general, creo que la Iglesia Ortodoxa rusa bien podría ser reconocida como una organización terrorista junto con su liderazgo de la KGB y el FSB. Y sería absolutamente justo. Bueno, y siguiendo con el tema del mal, tenemos también pequeños malhechores. Robert Fico declaró que todos los que afirman que la guerra en Ucrania debilitará a Rusia dicen tonterías. Hacía tiempo que no oíamos nada de Robert Fico. Orbán era el único que seguía la línea de la agenda rusa. Bueno, y aquí, al parecer, le lanzaron un hueso desde el Kremlin a la caseta y por eso Fico empezó a hacer ruido. Empecemos por el hecho de que a Fico ya lo están esperando en Rostov. Si se porta bien, puede que ni siquiera sea en Rostov, sino en la región de Moscú. Creo que ya le tienen preparada una casita entre la mansión de Assad y la cabaña de Yanukovych. Allí también están terminando casas para Orbán y Lukashenko. Así, para que por las noches se reúnan y recuerden cómo, en su momento, cada uno de ellos fue el dictador más temible. Ni siquiera voy a enumerar aquí los fracasos geopolíticos del comandante subterráneo desde Siria hasta Venezuela. ¿Y para qué hablar si Armenia y Azerbaiyán ya mandan abiertamente a paseo a ese calvo de 1,5 metros? Y Trump, de hecho, con una sola mano aquí conquista bajo la bandera rusa. Entiendo que Fico quiere que el sueldo le llegue puntualmente a la tarjeta desde el Kremlin, pero realmente se ve patético. Y aquí está la razón por la que Fico empezó a cacarear. Hungría y Eslovaquia se dirigieron a Croacia con la solicitud de permitir el transporte de petróleo ruso a través del oleoducto Adria, informó el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. Y a Rusia no le pidieron que Putin termine la guerra. ¿Y por qué, me pregunto? Escuchen, aquí veo que Orbán y Fico ya están listos para cargar ese petróleo ruso en cubos si hace falta. Están dispuestos a todo. La situación de Fico es un poco más sencilla. Orbán tiene elecciones en unos meses. Por cierto, me parece bien. Gente de Hungría me envió una petición que Orbán está enviando a todos pidiendo que la firmen. Así que es terrible allí. Ursula von der Leyen, Zelensky, ¿quién más? Manfred Weber. Y todos parecen estar extendiendo la mano. A los húngaros, como quién, dónde. Esta es la petición nacional. Los puntos claves son que bajo ninguna circunstancia Ucrania debe ser aceptada en la Unión Europea. De lo contrario, Ucrania recibirá todo el dinero y los húngaros no recibirán nada. Eso es mentira y manipulación. Y además, Bruselas se está preparando no solo para suministrar armas. Según Orbán, Bruselas ya ha decidido entrar en la guerra del lado de Ucrania. Ursula von der Leyen declaró que Europa debe luchar. Así lo dijo. En esta petición también está escrito mentiroso, baboso del Danubio. Él volvió a tergiversarlo todo. Nadie ha dicho que Europa vaya a luchar del lado de Ucrania contra Rusia, aunque claro, nos gustaría. Se han escuchado frases de que Europa debe prepararse para la guerra y que Europa debe defenderse. Esas son las frases que se han dicho. Y si Europa debe prepararse para la guerra, no es porque quiera atacar a Rusia, sino porque Rusia planea atacar. Pero, por supuesto, el asqueroso amante del petróleo lo tergiversó todo. En fin, nada nuevo. Marquen las casillas, el sobre con la dirección ya está incluido. Verán, luego Orbán dirá, miren, toda Hungría está en contra. No soy yo, es Hungría. Me pregunto cuánto le debe estar molestando a Orbán que, teniendo el control de los medios y habiendo llenado todo el país con su propaganda, aún así la oposición sigue ganando apoyo. Ahí está él ahora mismo. Ya ha inventado algunos escándalos, los agentes rusos del FSB le ayudan, pero no quieren a Orbán, por más que lo intente.
¿Y cómo se puede querer a un amante de los largos besos en el trasero botoxeado que se humilla bajo el pretexto de los intereses de los húngaros, que suplica, simplemente suplica, intenta aferrarse al poder y pide que le dejen el petróleo ruso? Nadie te va a dejar ni el petróleo ni el gas, y te vas a ir de ahí volando, pero corriendo. Bueno, y volvamos al nuclear Beliash de mamá. Kim Jong-un con su abrigo de cuero y su gorro de caracol. Pyongyang inauguró un barrio y una calle en honor a los combatientes en Kursk. Son soldados norcoreanos aliados de Rusia. Su atuendo es impecable. Y, ¿saben? Solo le falta la riñonera. Se hizo pasar por un traficante de los años 90. De esos que estaban en las avenidas cambiando dólares. La calle la llamaron Sebel, que se traduce como Nueva Estrella. Bueno, estrella en el concepto de Corea del Norte es una estrella, ya saben, un concepto revolucionario. Después de la inauguración, el líder de Corea del Norte entregó las llaves de los apartamentos a las familias de los militares norcoreanos que murieron en Rusia. Aquí hay un punto importante. Recibir un apartamento del Estado en Pyongyang es el mayor premio posible. Pyongyang es como una fachada para los turistas y aún así no los llevan por todas las calles. Kim Jong-un en este caso, y él también inauguró un museo, alguno y ahora también inauguró el barrio, él demuestra una especie de parentesco de sangre con Rusia, con Putin. Así es como recompensa directamente a las familias de quienes lucharon por Rusia. Por cierto, según diversas estimaciones, en la guerra contra Ucrania murieron o resultaron heridos unos 6.000 militares norcoreanos. ¿Ven cómo resulta todo esto? El eje del mal no oculta que luchan unos por otros, que comparten ejércitos, y Occidente todavía se preocupa. ¿Y cómo interpretará Rusia la presencia de fuerzas de paz en Ucrania? Y por supuesto, Kim Jong-un pronunció un discurso larguísimo. En fin, aquí un fragmento del discurso del gordito nuclear. Deseo que en esta calle, donde descansa el querido espíritu y se gana el respeto de todo el país, siempre reinen solo la felicidad y la alegría. Por supuesto, ¿qué más voy a hacer reinar ahí? Como se suele decir, no hay bajas, pero sí hay apartamentos para los caídos. Por cierto, me he dado cuenta de que Kim Jong-un trata a los que murieron sin gloria en la lejana Rusia, incluso mejor que Putin trata a sus propios monstruos. ¿Ven cómo son las cosas? Y otra noticia más. Estados Unidos interceptó en el Océano Índico otro barco que estaba incluido en la lista de sanciones estadounidenses por transportar petróleo iraní, petróleo ruso y venezolano, informa el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Creo que este tipo de noticias ni siquiera aparecen en los medios rusos. Por cierto, hace poco hablé con mis amigos estadounidenses y ellos me aseguraban que tras la adopción de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que coincidirá con el 4º aniversario de la invasión a gran escala el 24 de febrero, después de ese paquete empezarán a endurecer seriamente las restricciones contra la flota en la sombra de Rusia. Les dije, sí, ya lo hemos oído. Ellos dicen, no, no, espera, ya verás lo que va a pasar. Además de lo que ya está en el propio paquete, habrá medidas adicionales. 43 petroleros, una prohibición total de los servicios marítimos para el crudo ruso y planean activar el Grupo de los 10, ese mismo grupo de 10 países que va a poner en jaque a la flota en la sombra en los mares Báltico y del Norte. Yo considero que las mejores sanciones, por supuesto, son las que aplica Ucrania. Eso es de la Armada de Ucrania, de la Dirección Principal de Inteligencia, del Servicio de Seguridad de Ucrania, cuando llega un dron y de inmediato le deja claro al petrolero que no se puede permitir que se siga financiando el presupuesto militar ruso. Bueno, veremos si mis amigos estadounidenses tienen razón o no. Volodymyr Zelensky instó a expulsar de Europa a los hijos y familiares de los funcionarios rusos. Cito, a los familiares de los funcionarios rusos hay que expulsarlos de Estados Unidos y Europa. Así lo declaró en una entrevista para Político. En su opinión, Occidente debería tomar tales medidas para aumentar la presión sobre Moscú. Cito, ellos tienen un montón de propiedades, hijos, familiares por todas partes. Váyanse de aquí a Rusia, váyanse a casa, declaró Zelensky. Y de verdad resulta que no es muy coherente. En la televisión cuentan que Occidente es terrible, que solo hay valores no tradicionales, pero ellos envían a sus familias allí, esposas, amantes, hijos, incluso los mandan allá, no tienen miedo, fíjense. ¿Resulta entonces que les mienten a los rusos comunes sobre el Occidente hostil? No, no, mejor que regresen todos para allá, a Rusia.
Por cierto, probablemente estas sanciones sean mucho más duras que cualquier otra para los funcionarios rusos y sus familias. Y allá, saben, sus tigresas que se relajan en Mónaco les van a hacer pasar años arrancados de raíz. Rusia ha comenzado en sentido literal a ahogarse en su propio petróleo. Debido a los barriles no vendidos, simplemente se están quedando sin espacio de almacenamiento. La capacidad de los depósitos de petróleo en el territorio de Rusia se está acercando a su límite a medida que las compañías petroleras enfrentan crecientes dificultades para vender a la India. Reuters informa sobre esto citando datos de analistas. Es decir, uno de los mayores compradores de petróleo ruso, en enero, la India redujo las importaciones en un tercio, hasta 1 millón de barriles diarios. Como resultado, alrededor de 150 millones de barriles que fueron transportados en petroleros desde los puertos de Rusia quedaron varados en el mar. Y la exportación total de petróleo ruso comenzó a disminuir. Todo es predecible. La capacidad de los almacenes terrestres permite a Rusia almacenar solo 32 millones de barriles. Esto equivale a 3 a 4 días de la producción actual. Al mismo tiempo, aproximadamente la mitad de ese volumen ya está lleno. Es decir, en un corto periodo todos los almacenes terrestres rusos estarán llenos. Y aquí, ya saben cómo se dice, la ciudad se duerme, se despiertan los drones y misiles ucranianos. A los rusos, de todos modos, les tocará reducir la producción y los drones y misiles ucranianos además les ayudarán a reducir sus almacenes. Todo es sencillo. Reducción de la producción, pérdida de ingresos, recortes en lo social porque nadie piensa recortar el presupuesto de la guerra. Al final por todo pagarán los rusos, todo como les gusta allá, y simplemente de manual, una noticia clásica de la Rusia contemporánea. Un residente de Yakutia, Víctor Savinov, que evitó el castigo 2 veces gracias a su participación en la guerra contra Ucrania, ha sido detenido nuevamente bajo sospecha de haber cometido un cuarto asesinato. Escuchen, se me ocurrió que el maníaco Chikatilo podría haberse convertido en un héroe si hubiera vivido hasta la guerra de Putin. Luego volvería a enseñar a los niños en la escuela. Tienen un programa para eso, cuando a estos monstruos que regresan de la guerra los contratan como profesores en las escuelas. Sin ningún concurso, me parece que Putin y el patriarca Kirill en realidad han planeado destruir a los rusos. Es decir, ya mataron a 1,5 millones en la guerra, ahora han liberado de las cárceles a todos los asesinos y maníacos. Luego ellos volverán, y así matarán a la otra mitad de los rusos. Es decir, si realmente planean destruir Rusia, no hace falta meterse en Ucrania. Pero, saben, es realmente sorprendente la suerte que ha tenido Putin con su pueblo. Ahí está, así, un representante del pueblo profundo, hasta las rodillas en el barro en la Rusia profunda, sin gas, sin alcantarillado, sin carreteras. La mitad del pueblo se ha extinguido y la otra mitad en algún lugar murió miserablemente en un país extranjero. Y este está ahí, bebiendo y gritando, con los dientes salteados, gritando y esparciendo mocos borrachos sobre la gran Rusia, diciendo cómo todavía van a luchar contra todos. En números anteriores hablé de cómo los dirigentes de Kazajistán comenzaron a extraditar a Rusia y de manera bastante activa a quienes no estaban de acuerdo con el régimen. Aquí hay otra posición. Armenia prometió no extraditar a nadie a Rusia por cargos políticos. Rusia. Así lo afirmó el presidente de la Asamblea Nacional de la República, Olen Simonyan. Cito: les garantizo que ninguna persona será detenida o deportada a ningún tercer país por razones políticas. Te lo garantizo, oficialmente. Esta es la posición. También reconoció que hubo casos aislados de detenciones a petición de Rusia, pero que después de aclararse las circunstancias, esos ciudadanos fueron liberados. Ninguna persona fue deportada de Armenia. Agregó que vienen a Armenia con conciertos. Muchos artistas que fueron declarados agentes extranjeros en Rusia y tales eventos, cito, se llevan a cabo muy bien. Agradezco a todos los que apoyan a Ucrania, realmente agradezco sinceramente esa posición. ¿Ven qué posiciones tan diferentes? A fin de cuentas, entre el liderazgo de Kazajistán y el de Armenia. Durante la Segunda Guerra Mundial, por cierto, algunos países entregaban a los judíos a Alemania, entendiendo perfectamente lo que les sucedería a los judíos. Por ejemplo, el régimen de Vichy en Francia, mientras que otros no los entregaban. Dinamarca, por ejemplo, salvó prácticamente a todos los judíos en su territorio, trasladándolos a Suecia.
Eso se convirtió entonces en un verdadero ejemplo de tal valentía cívica de una nación. Así, cuando el liderazgo de un país entrega a un refugiado a un régimen que lo persigue, el liderazgo de ese país se convierte en cómplice. Y comparte las consecuencias que luego le sucedan a quien fue entregado. Y ustedes saben que entregar a Rusia a un activista checheno anti-Kadyrov o a alguien que está en contra de Putin es equivalente a firmarle una sentencia. Putin, al igual que Hitler, perderá. El imperio caerá, pero la historia recordará a todos sus cómplices. Y esto deben recordarlo aquellos que ahora, por petróleo, gas o por alguna otra lealtad, simplemente juegan con los destinos humanos y los entregan allá, a ese infierno que Putin ha construido ahora en Rusia. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden. Se los pido mucho, ayudemos a nuestros tanquistas. La colecta es pequeña, la cerraremos rápido entre todos. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Que tengan todos un buen día y gloria a Ucrania.